Muy buen día. Este video se hace con la intención de poder dar ciertos tips de seguridad en el tema vial, teniendo en cuenta y como consideración la lección aprendida del accidente de nuestro compañero. En ese orden de ideas, vamos a entrar a tener las siguientes claridades. La primera, todos somos usuarios de la vía, es decir, somos peatones, conductores de vehículo como moto, carro. Sin embargo, todos somos también conductores de bicicleta o en algunos casos nos movilizamos en otro tipo de elemento de transporte, es decir, utilizamos patineta, patineta eléctrica, utilizamos patines, es decir, todos somos usuarios de la vía. Ahora bien, esto como primer consideración. Como segunda consideración, debemos entender cómo es nuestro rol y cómo es nuestra participación dentro de los diferentes espacios de la vía. Es decir, en los andenes no deberíamos transitar en patines, bicicleta o en otro tipo de elemento o de algún tipo de vehículo, ya que estos deben transitar siempre por la vía vehicular. Ahora bien, cuando estemos haciendo el uso de estos, en casos puntuales, patinetas, de pronto patinetas eléctricas o bien en patines, si lo hacemos por las aceras debemos considerar que hay otro tipo de personas ocupando ese espacio, es decir, los peatones. En ese orden de ideas debemos tener siempre presente que la velocidad debe ser prudente. Tercero, cuando vayamos por la vía debemos considerar no solamente el vehículo que está adelante, el vehículo que está atrás o los vehículos que están a los lados, sino que también consideramos como parte fundamental el estado de la vía, si hay huecos, desniveles o cualquier otro tipo de elemento que nos pueda generar un accidente. Y adicionalmente las condiciones también climáticas. Ahora bien, cuando hablamos de condiciones climáticas está o bien el sol o bien la lluvia. ¿El sol en qué sentido? Debemos considerar que cuando hay demasiado sol, esa iluminación se puede reflejar en diferentes tipos de superficies, ya sean la vía húmeda, sean por ejemplo los vidrios o sean espejos que hay tanto de los vehículos como del resto del entorno. En ese orden de ideas, estos también nos pueden deslumbrar y causar parcialmente la imposibilidad de ver adecuadamente durante algún par de segundos. Y por último, los elementos adicionales. ¿Cuáles son? Considerar, por ejemplo, qué pasa si una moto o un vehículo va transitando y se le atraviesa un perro, un gato o un semoviente, ya sean, por ejemplo, ganado vacuno, ganado equino, porque todos estos, pues al momento de ir conduciendo, generalmente van a ocasionar que la persona que vaya antes de atropellar el animalito, pues presione fuertemente el freno. Entonces debemos garantizar una distancia de seguridad respecto del vehículo que está adelante, pero también puede ser, por ejemplo, que en la vía contemos con agua o con cualquier otro elemento que esté cubriendo la vía y de esa manera ese elemento también nos pueda causar una caída. Entonces, en ese orden de ideas debemos considerar siempre, como les decía, que todos somos actores viales. Todos en algún momento podemos llegar a conducir algún tipo de vehículo, entendido vehículo, no solamente motos y carros, sino todos los demás que tienen alguna rueda. Tercero, las condiciones viales, es decir, si la vía tiene huecos, tiene algún tipo de desnivel, si también nosotros podemos entrar ahí a considerar si está lloviendo, si está haciendo mucho sol, y esas condiciones también cómo me afectan tanto la parte de visibilidad como la reacción ante una amenaza o ante un peligro inminente en la vía, es decir, si tengo que esquivar o tengo que frenar. Entonces, a partir de ahí podemos también entender que los accidentes no solamente son ocasionados por imprudencia, sino por los demás elementos que hay en la vía. Y ahora bien, hablando de imprudencia, también debemos entrar a considerar la velocidad. En vías urbanas, la idea es que no se excedan en zonas residenciales o en zonas escolares los 30 km por hora. En zonas tales como vías rápidas o autopistas, en este caso en la ciudad de Cali, tenemos vías que no deben estar a más de 50 km por hora, entendiéndose autopistas. Y en vías nacionales o en carreteras nacionales que van a municipios o a ciudades muy cercanas a Cali,
La idea es que no excedamos los 80 kilómetros por hora. Entonces, en ese orden de ideas debemos siempre entrar a considerar que no solamente la imprudencia es desde el no poner atención a los diferentes aspectos, sino dejarnos también llevar por la velocidad. Y a veces esta velocidad no es solamente porque queremos llegar rápido, sino porque necesitamos llegar rápido, porque nos cogió la tarde o porque tengo demasiadas citas o demasiadas reuniones y debo darle pues tiempo a cada una de estas y por ende necesito salir lo más pronto posible y poder desocuparme. Entonces, las recomendaciones son las siguientes. Observemos siempre nuestro vehículo, garanticemos que ese vehículo está en condiciones óptimas para transitar. Adicionalmente, tengamos presente que la vía que voy a utilizar debe estar en buen estado, o si hay sitios de esa vía que están en regular estado, por lo menos conocerlos para de esa manera poder prever nuestros movimientos. Tercero, por favor, transitemos en lo posible sin andar en afanes, sin andar rápidamente. ¿Por qué? Porque eso también hace que entre más rápido, pues el tiempo de reacción sea mucho más corto y obviamente pues la distancia también recorrida para poder hacer algún tipo de esquivado de algún obstáculo o una frenada súbita, pues transite mucha más distancia antes de poder detenerme por completo. Y por último, tengamos siempre presente que en la casa nos esperan. Entonces, no por andar rápido, no por tratar de hacer diferentes cosas, vamos ese día no a llegar a nuestra casa, sino llegar a una clínica o incluso no volver a llegar ni siquiera a nuestra casa después de unos días de hospitalización. Entonces tengan presente esto y por favor cuídense. Recuerden que cuidarnos es cuidar a los demás y obviamente cuidar también a nuestra familia. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias.